Ahora sí, la comunicación. Sergio Palazzo, secretario general de la Asociación Bancaria. Muy buenos días. Saluda Alejandro Delgado Morales. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Alejandro? Buen día. Bueno, repasando aquí la convocatoria, gracias por el contacto ante No, por todo. favor. Repasando la convocatoria, lo sintetizamos en exigimos seguridad jurídica de reapertura de paritarias, paramos 28 de octubre por 24 horas. A ver, desarrollemos un poquito esto. Ajá. Bueno, nuestro acuerdo salarial tenía una cláusula 16 en una de las cámaras, 17, artículo 17 en otra, donde establecía con claridad que si el acuerdo salarial suscripto, que era de enero a diciembre, tenía variaciones en la economía que ameritaban que cualquiera de las partes pudiera pedir paritaria, se tenía que reabrir, a pedido de cualquiera de las partes. Claramente la inflación está superando el acuerdo salarial y por ende hemos planteado la necesidad de la reapertura de paritarias, así que en eso estamos desde el 22 de septiembre que venimos con acciones gremiales parciales sin tratar de entorpecer mucho la atención al público y desde septiembre que venimos anunciando que el día este viernes 28 íbamos a parar. Si hemos llegado a esta instancia no ha sido por un capricho nuestro porque sea algo intempestivo, sino porque el Ministerio de Trabajo no ha cumplido su obligación de convocarnos, a pesar que le hemos enviado ya 6 notas al Ministro de Trabajo, y porque las cámaras empresarias han decidido no hacer ninguna propuesta para reabrir las paritarias. Por un lado se juntan en la Casa de Gobierno con los empresarios y la CGT a decir que van a dar un bono, que no es lo que estamos pidiendo, sino la reapertura de paritarias, y por otro lado ni siquiera se sientan con el sindicato de su actividad. La verdad que o son cómicos o son provocadores en las cámaras empresarias que fueron a la Casa de Gobierno, por lo menos las financieras, ¿no? Claro, ahora, dos o tres consideraciones. Sí, Una, como hay una mirada general que sostiene, que ha dicho que la bancaria precisamente es de los que mejor cierre han hecho en términos paritarios de los gremios en general. Eso por un lado. Por el otro, el poder de fuego, metafóricamente hablando, que tiene en el gremio está probado, ¿no? Cada vez que han tironeado de la cuerda han conseguido objetivos. Ahora, ante estas dos situaciones, ¿cómo se entiende un poquito que sí. no se plantee este nivel de diálogo que menciona? Yo creo que, a ver, por empezar, si bien nuestro acuerdo salarial ha sido bueno, creo que no hay un solo acuerdo salarial hoy, salvo muy pocos, que se sostengan en función de la inflación que había. Uno cuando arregla un acuerdo salarial puede ser bueno en un determinado contexto, porque se arregla en un contexto económico, político, social, y después las políticas macroeconómicas, que no las maneja el sector sindical, sino que hay otros encargados de manejarlas, desvían o desvirtúan ese acuerdo. Cuando nosotros cerramos un 33% en un solo pago retroactivo al mes de enero, el presidente de la Nación hablaba de una inflación más cerca del 20 que del 25. Bueno, nos estamos desayunando que la inflación interanual está en el 40 o por encima del 40, o está por encima del 40 la interanual y seguramente va a cerrar en números cercanos al 40, punto más, punto menos al mes de diciembre. Con lo cual, tuvimos la precaución de poner esta cláusula para reabrir paritaria. Segundo, al sector no le va mal, es uno de los sectores que ha ganado bastante dinero en esta gestión de gobierno, como lo ha ganado en casi todas las gestiones de gobierno, con lo cual no entendemos este alineamiento que tiene el sector empresario detrás de una necedad por parte del gobierno de no convocar a paritaria, y digo necedad porque no convocar a paritaria para corregir el último trimestre o el último cuatrimestre que vamos a quedar desfasados no solo los bancarios sino varias actividades a través de una reapertura paritaria va a ocasionar que cuando se discuta la paritaria del año que viene, si hay una inflación a la baja o un presupuesto de inflación que el gobierno quiere sostener, se va a incrementar por los puntos que hayamos quedado abajo en la paritaria del año 2016. Es decir, vamos a generar una expectativa inflacionaria mayor de la que presumiblemente puede ser, y la expectativa inflacionaria es parte del componente inflacionario después. Así que bueno, no es una respuesta que yo pueda dar cuál es lo que le pasa en la cabeza a esta gente que no quiere sentarse. Sí puedo decir que uno puede pensar que es maximizar su rentabilidad a costa del bolsillo del trabajador y eso no estamos dispuestos a que pase. Ahora, Palazzo, a usted le consta que desde el gobierno nacional, claramente las voces oficiales han dicho que no hay predisposición para reapertura de paritarias. Bueno, ahí es donde entra a jugar el concepto de seguridad jurídica que nosotros ponemos en nuestro comunicado, tan pregonado por los sectores empresarios y por muchos de los CEOs que hoy están en las estructuras del gobierno. Si hay un acuerdo
que dice claramente que cualquiera de las partes puede pedir la reapertura de paritaria, es ley, un acuerdo homologado por el Ministerio de Trabajo es ley. Entonces pedimos esa seguridad jurídica que se respete, porque si no, pareciera ser que la seguridad jurídica es para los poderosos, pero que cuando le llega a los trabajadores esa seguridad jurídica no existe, o por lo menos se burlan de ella, ¿no? Ahora, mientras pasa todo esto, hay algunas entidades bancarias que están como amagando para trabajar sábado y eventualmente domingo ante esta cuestión de cierre de blanqueo fiscal. ¿Qué posición tienen desde la asociación? Sí, hasta ahora es un solo banco el que ha hecho punta ahí, que es el HSBC Bank. Otros bancos amagaron y ya desistieron y ha quedado este banco que fue el pionero de esa posición. Me merece dos o tres reflexiones. La primera es, el blanqueo significa que gente que evadió impuestos, otras no, porque la deben tener declarado, decidieron fugar sus dineros hacia el exterior. Muchos de ellos, dinero en negro, que tienen la oportunidad de blanquear. Es decir, primer hecho, aquellos que trampearon el país, que fugaron dinero, en algunos casos que ni siquiera pagaron impuestos, se ven beneficiados por una ley que para mí es escandalosa. Segundo, le dan la facilidad para que lo traiga, tienen meses para traerlo. No la traen. Ahora resulta ser que porque los bancarios, que hace un mes y pico anunciamos un paro, vamos a parar, los bancos tienen que abrir los sábados para esto. Esto es un acto de provocación. Yo le sugeriría al presidente del HSBC Bank que en lugar de abrir los bancos el sábado para que abran cuentas para el blanqueo de dinero, abra sus archivos y le explique al gobierno la fuga de dinero que hizo el HSBC a través de más de 4.000 cuentas que le investigaron en el Congreso de la Nación en la Argentina, más todas las denuncias que tienen en el mundo y sanciones que tienen en el mundo por lavado de dinero, y en una de esas no tenemos que ir a laburar los sábados y el gobierno inclusive puede recaudar mucho más de lo que pensaba. Una vez hecho lo de mañana, el paro de 24 horas, que se supone va a ser contundente y que uno imagina que no va a tener una respuesta inmediata de la contraparte, ¿cómo continúa el plan de lucha? Nosotros nos vamos a juntar el día martes o miércoles de la semana que viene con los cuerpos orgánicos de la asociación y decidiremos incrementar las medidas de fuerza. Va a ser así. Vuelvo a decirlo, o entienden la reapertura de paritaria o dentro de menos de 20 días tienen que sentarse a discutir la paritaria del 2017. Nuestro acuerdo finaliza en diciembre y la ley de negociación colectiva, capítulo 2, artículo 12, dice con claridad que 60 días antes el Ministerio tiene que convocar. Entonces ya nos debería haber convocado. Si no nos convoca, nos debería estar convocando, perdón, el día 1 de noviembre para llegar a los 60 días. Si no quieren discutir la reapertura de paritaria, en lugar de discutir el adelanto que siempre negociamos, un trimestre de adelanto y después nos aceptamos cuando se sientan todos, bueno, si les gusta eso nos juntaremos en diciembre, vamos a ver si al gobierno le gusta tener un conflicto con los bancarios en el mes de diciembre, que generalmente tiene varios problemas, no este sino todos los gobiernos. Si quieren ese escenario, no depende de nosotros, lo está planteando el gobierno y nosotros aceptamos discutir la paritaria y vamos a discutir lo que nos han quedado debiendo este año y vamos a discutir lo que viene el año que viene, lo cual me parece que no va a ser un buen negocio para el gobierno. Pues esto es lo concreto, esto es lo sectorial, esto es lo bancario. Pero bueno, usted tiene un campo de acción más amplio y lo llevo entonces al espectro de la CGT. ¿Cómo está observando, cómo está participando de esto que la CGT está haciendo un diálogo con el gobierno, con la posibilidad de que ahora se sumen a una jornada de lucha o a una movilización? A ver, sabe que soy crítico, tengo una mirada crítica del accionar de la CGT. Yo creo que no se está cumpliendo lo que se discutió en el Confederal, ahí no hablamos de un bono, hablamos de recuperar el poder adquisitivo del salario. Si el bono quedara institucionalizado en forma permanente todos los años y a discutir un porcentaje mayor cada año, sería una cosa, pero un bono por única vez no es cubrir el desfasaje inflacionario, porque los precios quedan en un determinado nivel y los salarios van a quedar por debajo, van a tener la satisfacción de fin de año de que este año a lo mejor salen compensados, pero el año que viene si no tienen el bono no lo compensan, así que tengo una mirada crítica. También se habló mucho en el Confederal de la pérdida de puestos de trabajo, entre otras cosas a mano de una indiscriminada apertura de la importación. No veo que haya una sola línea dentro de ese escrito que firmaron pidiendo el cese de los despidos en la Argentina. Y también me parece que tenderle la mesa bajo el pomposo título de diálogo social, que vi que era como que tenían atrás como un cuadro, no sé qué era, que decía diálogo social con todos reunidos,
Me parece que en los términos que se está dando es facilitarle la cristalización de la inequidad y la injusticia. ¿Por qué lo digo? Diálogo social, por excelencia en un país republicano, lo tiene el Parlamento, y el Parlamento en la Argentina sancionó una ley antidespido que el gobierno la vetó, el presidente de la Nación la vetó. Entonces, ¿cuál es el diálogo social? Si el diálogo social por excelencia en una república es el Parlamento, parece ser que el Parlamento no es escuchado cuando sanciona una ley que favorece a los trabajadores. Si hay un diálogo social por excelencia en el mundo del trabajo, entre la relación del capital y el trabajo, es la paritaria. Se reúne el sector empresario y el sector de los trabajadores a negociar en términos de la actividad, de cómo le va la actividad y en términos de las necesidades que tienen los trabajadores en su poder adquisitivo. Y tenemos un presidente de la Nación que dice, no vamos a reabrir paritaria, ni siquiera aún aquellos que tenemos, que deberíamos tener la seguridad jurídica que se reabra, porque así estaba expresado en nuestro acuerdo. Entonces, ¿cuál es el diálogo social? Si dicen otro diálogo social por excelencia entre el capital y el trabajo, se ve vulnerado por una decisión gubernamental. Más aún, hay 130.000 despidos reconocidos por el gobierno nacional en el empleo formal, hay un 9,3% de desocupación, hay caída de todas las actividades económicas, hay un tarifazo que, salvo que tenga tarifa social, impacta directamente en el bolsillo de los trabajadores, hay pérdida del poder adquisitivo de las jubilaciones producto de la actualización que es insuficiente con relación a la inflación. Entonces, sentarse en un diálogo social en esas condiciones y cristalizar la inequidad. En todo caso, habría que retomar la lectura de un gran pensador como Jauretche que decía emparejemos y arranquemos. Y ahí recién podría ser un diálogo social serio, responsable y de buena fe. Hoy no es un diálogo social de buena fe. Sergio, le agradecemos mucho el contacto con Telam Radio. No, gracias a ustedes. Hasta muy pronto. Hasta luego. Gracias.